Hola, mi nombre es Teresa Clotilde Ojeda Sánchez y desde Lima, Perú, les comparto el cuento Cuanto menos hables, mejor, Biscovitz, del libro Eres una bestia, Biscovitz, del biólogo italiano nacido en Moscú, Alessandro Boffa, en un proyecto del colectivo Lectores en el Desierto de México. La ciencia y la literatura van de la mano en muchas de sus obras. Por ello consideramos importante compartir textos que inviten a investigar la vida animal. Esperemos le guste. Iniciamos. Cuanto menos hables, mejor, Viscovitz. El jefe de nuestro banco, que era también nuestro educador, siempre nos decía: a un pez, como es debido, se le reconoce por el lenguaje. Nunca es vulgar. Cuando te habla, te mira por lo menos a un ojo. Y sobre todo, siempre dice la verdad. Nos lo decía nadando, trazando complicados dibujos al hacerlo, alternando los ritmos acompasados de la cola de la aleta dorsal. Porque la danza es la única forma en que gran parte de nosotros los peces podemos comunicarnos. Un lenguaje poco útil para los impacientes y para quienes no tienen suficiente aliento. Luego buscaba con su mirada mi ojo e ineluctablemente añadía: Piscovitz, repite lo que acabo de decir. Aquella pregunta yo respondía callando. La vida ya me había enseñado que la única forma que tiene un pez de decir la verdad y hacerlo educadamente es callar. Y yo era un pez formal. Intentaré explicarme mejor. Si para decir la palabra hidroeléctrico debes dar 6 vueltas arriba y abajo en el agua y tocarte la aleta anal con una branquia, es ísticamente imposible que puedas mantener la mirada de tu interlocutor. Y además es poco probable que el significado de tus movimientos sea comprendido por él. Quizá entienda anguila y se ofenda. Nadie tiene la culpa. Es culpa de la lengua. Y de ahí nacen todos los problemas que tenemos los peces. Tomemos, por ejemplo, mi nombre, Piscovitz. Se necesitan unos 10 minutos para pronunciarlo correctamente. Y yo ya lo utilizo únicamente como ejercicio para adelgazar. Entre otras cosas porque puede ser fácilmente malinterpretado y confundirse con, por supuesto, siempre que tu prima esté de acuerdo. O bien, cúbreme de besos, sirena. O incluso algo así como, una serie matemática es perfecta cuando cada uno de sus términos es el límite de una progresión o de una regresión, y toda progresión y regresión contenida en la serie tiene en la propia serie un límite. La confusión se ve acrecentada por el hecho de que existen tantos lenguajes como bancos y tantos dialectos como peces. Eso no solo hace difícil hablar, sino igualmente difícil callar. Incluso la acción más simple, como engullir una sepia, puede ser causa de malentendidos. Alguien podría ver en ello una metáfora. En ciertas culturas, el color negro de la tinta de la sepia representa el mal, el engaño, todo, todo lo que la vida tiene de ilusorio. El jibión, es decir, la concha interna, significa en cambio el alma, la pureza. Por eso yo solo como arenques y prefiero masticarlo lejos de los bancos
de la presencia de otros peces. Toda fragmentación cultural que caracteriza a los océanos tiene su raíz en la dificultad de enseñar una lengua a un pez. Me explico. Si con la boca señalas un lenguado a un pez y después dibujas con tu cuerpo una L en el agua, él normalmente entenderá que esa L quiere decir lenguado. Lo mismo puedes hacer con un arenque, un gobio o un pez rata. Pero intenta utilizar el mismo sistema para explicarle a ese pez el concepto inconmensurabilidad o clasicismo o hasta simplemente verdad. El pez en cuestión jurará haberlo pescado, pero puedes estar seguro de que habrá entendido alguna otra cosa, como marea baja, buzo o burbujitas. Mis hijos me preguntaban siempre, papá, ¿cómo nacen los peces? Aquella pregunta yo respondía callando. Hay quien se jacta de saber encontrar las palabras justas en las situaciones más delicadas, aun con oleaje, y de saber adoptar un tono natural. Es más fácil hacerlo que decirlo. Quiero decir que a mí ni en sueño se me hubiera ocurrido ponerme a explicar ciertas cosas. Podrían haber pasado meses. Simplemente cogía a la primera hembra en celo que pasaba y le mostraba cómo se hace. Aunque tuviera ya una familia numerosa, porque entre peces, por lo menos entre nosotros, los espinosos, el sexo no es nunca nada embarazosamente íntimo o atrevido. La hembra deposita los huevos en el nido y nosotros los fecundamos sin tocarla, siquiera. Nos basta observar su color y disfrutar de la pequeña danza que ejecuta delante de nosotros. En realidad ni siquiera es necesario de que se trate de una hembra. Estudios llevados a cabo por el hombre han demostrado que basta con su imagen en una platilla de cartón para hacernos fecundar esos huevos, aunque los huevos en realidad no estén allí. Más aún, resulta que seguimos incubando y oxigenando con la cola aquellos huevos inexistentes. Pero cuidado, eso no significa que seamos unos bobos. Significa que la naturaleza prefiere equivocarse por exceso que por defecto. Si el sexo y la reproducción no respondieran a un lenguaje innato y se los dejase abandonados a su suerte ante los equívocos propios del lenguaje piscícola, cada cual pensaría que le estabas hablando de bailes cubanos o qué sé yo. Naturalmente existen también casos extremos, como el de Zuccotti, que ha dado a esos hijos inexistentes un nombre y una educación, pero se trata realmente de un caso límite. De cualquier modo, con tus propios hijos es una buena norma comunicarte lo menos posible. Limitarte a preceptos elementales como no digáis vulgaridades, se acaba antes haciéndolas, o no mintáis, corréis el riesgo de decir la verdad, o no digáis nunca, cuidado amigo, es un anzuelo, tardaréis menos en hacer un nuevo amigo. Mis compañeras tenían el vicio de preguntarme, ¿me amas, Biscovitz? Aquella pregunta yo respondía callando. Entre otras cosas porque nunca se puede estar seguro de que la pregunta sea realmente esa. Si quien te la hace es una morsa o un pulpo, la puedes descartar por el contexto, pero aunque quien te hable sea madre de tus hijos,
Te conviene no comprometerte con una respuesta concreta, porque si se ha pareado contigo, es que viene de otro banco. Y para ella, amor significará seguramente alguna otra cosa, como rascar la vejiga natatoria o qué sé yo. De la misma forma, si te pides se la rasques, puede que en realidad quiera mucho más de ti y te conviene no contraer obligaciones. Tomemos, por ejemplo, a mi primera mujer, Lara. Venía de otro atolón y cuando la conocí no entendía ni siquiera si le decía sardina. Así que tuve que enseñárselo todo desde el principio, a partir de conceptos como bueno y malo, pez y crustáceo. Después de lo cual proseguí hasta llegar a las más recientes formas idiomáticas y a las expresiones arcaicas que conservan cierto valor poético. Un día, tras un año de matrimonio, solo por conversar un poco, comenté: en nuestro banco hay un pez, un tal Zucotti, que se marea. ¿Te lo imaginas? Y ella: ¿clases de yoga? No, no creo que te vayan bien. Perplejo, intenté entonces cambiar de tema y aventuré un anodino. Hace fresquito esta noche, querida. Y ella: ¿caviar? No, estoy en contra del aborto. Entonces comprendí que toda nuestra historia de amor había sido un malentendido. Me expliqué todas aquellas miradas cargadas de odio, y aquellas otras de repentino amor, y aquella extraña historia del abuelo fugado de una lata de sardina. Decidí que lo mejor era separarnos, y para evitar malos entendidos cambié de mar. Después fui pescado y acabé en un acuario. Solo allí empezaron a ir mejor las cosas. Allí conocí a mi última mujer, Liuba, la más comprensiva de todas mis compañeras, la menos ambigua. Al principio también tuvimos nuestras dificultades. Su perfecta belleza me hacía sentir inseguro, me azoraba. Después, gracias también a su paciencia, lo superamos. Con el tiempo hemos desarrollado nuestro perfecto código de comunicación, hecho de pequeños gestos y prolongados silencios. Recuerdo el día en que me abrió su alma. Me había acercado a ella con una pirueta como diciendo: te acaricio con la mente. Qué profundo hechizo me une a ti. Me demoro en tu adada piel. Descubro tu perfil atunado del infinito secreto de la dulzura. Ella me había respondido con un gesto desganado e imperceptible de la cola, que podía querer decir muchas cosas, pero yo interpreté como: no titubees nunca, amor. Mi existencia no estima distraerse con la paz, sino que prefiere la vida sexual y sentirse libre de toda obligación. Entonces yo, cosa insólita para un pez, la besé. Desde aquel día que comprendí que no era más que una plantilla de cartón, nuestra relación es más serena, la comunicación menos laboriosa y el sexo fantástico. Colorín colorado, este cuento ha finalizado. Muchas gracias, Juan José Monarres, por la invitación. Amigos, continúen vinculando textos. La ciencia y la literatura deben ser disfrutadas para su mejor comprensión. Un fuerte abrazo de Teresa Clotilde Ojeda Sánchez desde Lima, Perú. Será
Hasta otra oportunidad.